chicos, bienvenidos a una clase más. Espero que hayan tenido una muy bonita semana. Vamos a continuar con nuestra clase de entorno económico, político y social. Y vamos allá. Igual que las ocasiones pasadas, vamos a utilizar una serie de láminas para poder ir guiando la presentación del contenido. Vamos a empezar con el tema de corrupción. Y el tema de corrupción vamos a ver principalmente algunas de sus causas. Estas fueron algunas de las fuentes que utilizamos para elaborar esta presentación, por si quieren consultarlas. Y vamos allá. Lo primero que nos dicen, ¿no?, estos autores es que una de las principales causas es la falta de transparencia y la rendición de cuentas. Dice, cuando no hay mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas gubernamentales y organizaciones, existe una mayor probabilidad de que se produzca corrupción. La falta de supervisión y control efectivo facilita las prácticas corruptas. Entonces, si ni siquiera en la ley existen mecanismos que puedan garantizar que existe un proceso por el medio del cual se revisan, se controlan y se vigilan las operaciones gubernamentales, entonces se va a hacer propicio que haya escenarios de corrupción. Si no hay nadie que vigile y nadie que castigue prácticas ilegales o antiéticas o antimorales, entonces estas prácticas tienen vías libres para suceder. Otra causa es la cultura de impunidad. Cuando los actos de corrupción quedan impunes o se castigan de manera insuficiente, se fomenta una cultura en la que los individuos perciben que pueden cometer actos corruptos sin consecuencias. Esto puede debilitar la confianza de las instituciones y fomentar la propagación de la corrupción. No solo es el hecho de que no existan instituciones o mecanismos o procesos para vigilar y castigar actos de corrupción de manera eficiente, sino que muchos no alcanzan a cubrir todos los aspectos de la corrupción o tienen vacíos o tienen aperturas que permiten ciertas maniobras corruptas. Y aparte, cuando sí se logra descubrir algún acto de corrupción, pues las consecuencias son mínimas, son bajas, son pequeñas comparado, por ejemplo, con el dinero que se han robado. Esto hace que muchas personas piensen que pues pueden robar con facilidad, que no va a pasar nada, que si otros lo hacen ellos lo pueden hacer y que esto está bien, generando así una cultura de impunidad y también una cultura de corrupción. Las debilidades institucionales o lo débil que es una institución es también otro problema, ¿no? Las estructuras de gobernanza ineficientes o mal desarrolladas son propensas a la corrupción. La falta de procedimientos claros, normas sólidas y sistemas de control interno pueden facilitar la ocurrencia de prácticas corruptas. Perdón. Es decir, si no hay un procedimiento claro de a quién le compete una función, a quién otra, quiénes intervienen, por ejemplo, en un proceso de auditoría o en un proceso de supervisión de quién es responsabilidad, quién debe de informar, qué debe de informar y qué no, en qué tiempo, en qué espacio, quién lo vigila a él. O sea, si todo esto no está claro, si no hay manuales de procedimientos específicos para este estilo de situaciones, pues la institución se hace débil. Si los procesos son débiles, la institución es débil y por lo tanto en un momento débil, en un proceso débil, hay escenarios de corrupción. Por otra parte está la pobreza y la desigualdad social. Si bien el estar en escenarios de pobreza no es una justificación para romper las leyes, sí debemos de tener claro que esos escenarios de pobreza pues son ilegales en cierta parte. Es decir, tenemos una serie de derechos que nos otorgan una serie de garantías que para muchas personas no son una realidad. Por el contrario, son solo ilusiones, son meras aspiraciones porque no es posible llevarlas a cabo. Estando en estas condiciones, pues mucha gente lucha por satisfacer sus necesidades básicas y no va a ser difícil que puedan caer en tentación. Si una persona que a lo mejor es un vigilante y está ganando no más de 5,000 pesos al mes, de repente llegan y le dan 20,000 pesos y le dicen, tú nada más di que no viste nada, o le dan 50,000 pesos, di que no viste nada, que no entra un camión, o que no salió, o apaga tantito la cámara, o haz tu rondín más tarde, o lo que quieran, pues va a ser muy fácil que caiga en esta condición, ¿no? Cuando hay necesidad de comer, esto se convierte en la prioridad y pues sumado a lo anterior de la cultura de corrupción, de que no hay castigos, de que no hay sanciones, de que no hay procedimientos adecuados, pues la pobreza y la desigualdad se convierte también en
una causa importante de la corrupción. La cultura y los valores sociales, que se suma a lo que vimos a la cultura de corrupción, en el que los valores toleran o hasta justifican la corrupción, ¿no? Y esto puede influir en la propagación de este fenómeno. Si la sociedad percibe que la corrupción es aceptable o una forma de obtener beneficios, es más probable que se obtengan, es más probable que se hagan actos corruptos. Es decir, si la gente ve que todo el mundo lo hace, ¿no? Y vienen frases como el que no tranza no avanza, sí robé pero robé poquito, el que está en el poder y no agarra es un tonto. Este estilo de cosas nos hablan de una cultura de la corrupción y de una cultura de valores donde la sociedad incluso llega a premiar la corrupción. Es que fue muy listo, no, es que no lo cacharon, no, es que no se dieron cuenta, no, es que él es bien bueno para hacer números, no, es que para engañar y robar es muy bueno. O sea, terminamos idolatrando condiciones negativas de personas negativas en este caso, ¿no? También es otra causa de la falta de capacitación y ética. Desde que salimos de la escuela, también es cierto que, y es más, ni en la escuela misma se nos enseña mucho respecto a la ética, respecto a la capacitación, respecto a un montón de elementos que tienen que estar presentes en la sociedad, ¿no? Y por qué es importante ser ético, o sea, por qué es importante decirle no a la corrupción. Porque la corrupción perjudica a todos, incluso al que parece beneficiarse de, lo está perjudicando al limitar oportunidades, al cortar la cadena de la meritocracia, al no permitir que las personas más capaces estén en los puestos idóneos y que entonces se desarrollen de la mejor manera. Todo esto influye pues para que se generen esta serie de elementos. Y como no hay esta capacitación adecuada y constante tanto en lo público como en lo privado y se haga énfasis en integridad, pues se sufre el riesgo de caer en prácticas de corrupción. Los intereses económicos y políticos, más allá de la pobreza o la desigualdad, en este caso son móviles que van más allá por un interés personal, por un interés de una empresa, por un interés de un político, de un grupo de políticos. También pueden llevar a actos de corrupción, ¿no? Que de manera legal es tardado o de manera legal no se puede hacer una cosa, entonces se incide en caer en estas condiciones de corrupción. Y vamos a ver algunas de sus consecuencias. En primer lugar, el deterioro de la confianza y la legitimidad. La corrupción mina la confianza de la sociedad en las instituciones y los líderes, lo que puede socavar la legitimidad del gobierno y debilitar la cohesión social, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante es esto. O sea, si no hay confianza en las instituciones, en los gobiernos, tampoco va a haber confianza quizás en la población, en los líderes. Y entonces va a haber un estado de inseguridad, un estado de corrupción aún más agravado, falta de confianza, falta de unión entre las personas, falta de credibilidad, no van a querer sumarse a proyectos, no van a querer sumarse a resolver conflictos entre ellos, no van a querer pagar impuestos, no van a querer donar. O sea, empieza a ser una espiral de no hay confianza, entonces no hago esto porque no hay confianza. Así como la desigualdad y la pobreza es una consecuencia, la desigualdad y la pobreza, era una causa, también es una consecuencia. Puede agravar esta situación desviando recursos que estaban destinados a apoyar a sectores vulnerables, a sectores de interés como la educación, como el trabajo, la infraestructura, y entonces mermar aún más la calidad de vida y las condiciones de desigualdad. El estancamiento económico a nivel local o a nivel macro implica que pues el crecimiento desacelera porque se pierde la confianza en el extranjero, es decir, los extranjeros no confían en el país o en los países o en la región porque saben que todo se maneja por intereses personales, porque hay que pagar mordida, ¿no? Esta es la causa por la que muchas empresas no han llegado a establecerse, por ejemplo, Hidalgo u otros municipios, otros estados, porque saben que tenían que pagar ciertas cuotas ilegales, ¿no? Pues si no, no se les permitía establecerse. Como esto pues merma la confianza, o sea, no solo tengo que pagar impuestos, sino tengo que pagar la corrupción del lugar, pues mejor no me coloco en esa zona. Otro más es la ineficiencia y la mala calidad de los servicios públicos. Lo mismo, si se desvían recursos, si faltan mecanismos de sanción, pues se puede hacer un mal uso de estos recursos, desviarlos a donde haga falta. Y nos damos cuenta que entonces hay colonias que nunca les falta el agua porque ahí vive gente con intereses económicos y políticos muy fuertes. Y otras colonias donde siempre les falta el agua hasta por 15 días, pues porque no le interesa a nadie, ¿no? Porque al parecer
no hay personas, ¿no? Cosa que no es así, sino que no tienen ese poder y hay este desvío de recursos, en este caso de servicios públicos, a causa de la corrupción, mermando una vez más la calidad de vida y generando desigualdad. El impacto en el Estado de Derecho. La corrupción debilita el Estado de Derecho al socavar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Una vez más, este debilitamiento del Estado, este no saber qué hacer, ¿no? Y sobre todo que entonces el gobierno va a tomar o se va a sesgar hacia un lado o hacia el otro. Va a decidir, hacemos esto o hacemos esto otro. Y no va a ser una entidad imparcial, sino al contrario, va a ser parcial. Va a tener un lado favorito hacia el cual declarar ganador, hacia el cual satisfacer esas demandas de un grupo y del otro no, a causa de lo mismo. Otra más son los efectos sociales y culturales. La corrupción puede alimentar una deshonestidad, una falta de valores, generando una mentalidad de pues todos lo hacen y que perjudica el tejido social y la cohesión comunitaria. Es decir, de repente pues volarme un alto, darle una mordida a un oficial, pagar porque me den un mejor lugar en un restaurante o en un lugar, revender un boleto. Vaya, muchas de estas cosas que son prácticas corruptas e ilegales, de repente se empiezan a tomar como, está bien, es algo normal, es algo adecuado. Y pues son consecuencias, son acciones que no deberían de existir, ¿no? Porque empiezan a mermar la confianza en la ciudadanía y entonces ya no confías en las personas. Y se empiezan a hacer cada vez grupos sociales más aislados, más pequeños, que no aceptan nuevos miembros, ¿no? Y pasa este fenómeno de que tenemos vecinos que no se conocen entre ellos, que no hablan entre ellos, porque hay esta desconfianza. El debilitamiento de la seguridad y el desarrollo sostenible. La corrupción puede socavar la seguridad nacional, el desarrollo sostenible, al permitir actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando de drogas, de armas, ¿no? Y la degradación ambiental. ¿Cuántas empresas no han sobornado personas y han estado contaminando constantemente ríos, mares, suelos, bosques, ¿no? El ecosistema en general? O han estado maltratando animales, o han estado contaminando el aire, ¿no? O hay zonas que el narcotráfico tiene dominadas. Eso también son consecuencias de la corrupción, ¿no? Vamos a continuar con otro tema. En este caso el narcotráfico y la delincuencia. Y para eso vamos a ver igual unas causas, ¿no? Una vez más, la pobreza y la falta de oportunidades económicas. Si bien no es una justificación, sabemos que cuando no tengo oportunidades de estudiar, tampoco tengo oportunidades de conseguir un empleo con un salario digno que me permita no solo satisfacer mis necesidades personales, sino también tener esparcimiento, recreación, ¿no? Ocio, que son cualidades totalmente humanas y de las que no podemos privar a ninguna persona. Pues entonces voy a recurrir a otras formas de obtención, ¿no? Formas que a lo mejor no son lícitas, o mejor dicho, no son lícitas, que en muchas ocasiones no son moralmente aceptadas, pero que al final de cuentas no me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, no voy a morirme de hambre solo porque robar está mal. No voy a dejar que mis hijos mueran de hambre solo porque robar está mal. O sea, está mal que existan estas condiciones de pobreza. Y al haber corrupción, al haber desvío de recursos, como lo hemos visto, pues acentúan aún más y eso propicia que haya aún más delincuencia. Repito, no es una justificación, pero sí es una manera de entender por qué el fenómeno se agrava, se acrecenta, se hace más grande, ¿no? Y vemos también la desigualdad social. El hecho de que yo vea en las noticias, en las novelas, en las películas, gente que tiene todo, carros, casas y que ni trabaja y que lo hace porque precisamente es corrupto, porque le pagan un montón en un trabajo que ni es bueno o lo que sea, pues establece un estilo de vida inalcanzable que no es para la mayoría de las personas, pero que lo hacen creer que sí. Y entonces pues yo digo, sabes que yo también lo quiero. Esto genera resentimiento, frustración y hace que también puedan participar en actividades ilegales, ¿no? O sea, yo quiero este estilo de vida, no lo puedo conseguir con los recursos que hay a mi alrededor porque no hay oportunidades de crecimiento real, no hay salarios buenos.
pues el narcotráfico, la delincuencia se convierte en una opción deseable para el nivel de vida que por todos lados me están diciendo que se puede tener. Fallos en la aplicación de la ley y la gobernanza, como habíamos visto, la corrupción, la ineficiencia y la falta de recursos en instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, puede permitir, y de hecho permite, ¿no?, la proliferación del narcotráfico y la delincuencia. Consumo de drogas y adicciones, ¿no? El hecho, pues, de que haya narcotráfico, de que haya crimen organizado, muchas veces tiene que ver por la adicción a estas sustancias que una vez más te permiten escapar de tu realidad, te permiten evadirla, porque la realidad es aplastante, ¿no? La realidad de estas personas, lamentablemente, pues a veces es muy dolorosa, es muy frustrante. Y una forma de fugarse de esa realidad es a través de las drogas, ¿no? Es momentáneo, sí, pero de verdad que estar a veces en una condición de pobreza extrema, en una condición de un barrio violento, en una condición de falta de oportunidades en general, pues te lleva a estos escenarios de frustración, de tristeza, de depresión, que muchas veces solo se puede salir de ahí a través del consumo de drogas. Que una vez más, no es justificación, solo es una explicación del fenómeno. Conflictos armados y debilidad institucional, como lo hemos visto, hace que al no haber organizaciones claras, establecimientos claros, procedimientos claros, pues las instituciones sean débiles y el narcotráfico pueda abusar de esto y puedan generarse algunos conflictos armados. Geografía y fronteras porosas, ¿no? Donde no se sabe quién controla, quién vigila. No solo hablemos en el sentido de países, también pasa en el sentido de municipios conurbados, de estados conurbados, a quién le pertenece un municipio a otro, un estado a otro, ¿no? ¿Quién tiene aquí el control? Federación, estado, municipio. Eso también permite, pues, que haya zonas donde es fácil hacer contrabando, es fácil traficar con drogas y se pierde el control de estas regiones. Falta de programas de prevención y rehabilitación, ¿no? O sea, tampoco, así como no hay una cultura permanente de ética, anticorrupción en las escuelas, en las instituciones, en los trabajos de manera general, tampoco existe programas de prevención que realmente impacten en qué genera la delincuencia, en qué genera la corrupción, en qué genera el narcotráfico. Y los sistemas de rehabilitación pues tampoco lo son, ¿no? O sea, las prisiones, las cárceles, sabemos que en realidad, no sé, el 90% de las personas vuelven a delinquir. ¿Por qué? Pues porque en la cárcel no formaron habilidades, entraron con grado de primaria y salen con grado de primaria, o sea, no se les capacitó para ser competitivos, para ser, entre comillas, llamémoslo, personas de bien, funcionales a la sociedad. No, o sea, solo están ahí retenidos, esperando, aprendiendo otras cosas de otros prisioneros, ¿no? Aumentando ese capital cultural negativo. Entonces, este también es un fallo muy importante que propicia precisamente la delincuencia, ¿no? Y el crimen organizado, el narcotráfico. Y algunas de las consecuencias, pues violencia y inseguridad, ¿no? Con homicidios, enfrentamientos armados, zonas que viven en permanente miedo, ¿no? O sea, zonas que hasta tristemente ya es común que se escuchen balazos, que aparezca un muerto en la mañana o dos, o sea, esto no es normal y sin embargo muchas personas lo han normalizado, lo han interiorizado. Corrupción y debilitamiento de las instituciones, ¿no? Sabemos también que ha habido muchos políticos, que ha habido muchos funcionarios que tienen lazos muy estrechos con el narcotráfico, ¿no? Y va de la mano la corrupción con el crimen organizado, ¿no? Y esta es una de las consecuencias de estos fenómenos. Daños a la salud y las adicciones no solo es causa, igual que lo era la pobreza y la desigualdad, sino que es consecuencia de. Al haber más drogas en la calle, al haber más consumo, pues la gente empieza a decir, mira, pues no pasa nada, él siempre está drogado, o escenarios donde antes no llegaba la droga, no te la ofrecían, ahora llega y te la ofrece, ¿no? Y entonces empieza a ser algo más común y de repente te das cuenta, pues tal persona fuma, tal persona se inyecta, y yo la veo bien y no le ha pasado nada y me está ofreciendo, bueno, pues lo vamos a probar, porque no pensar que todas las drogas son solo para personas están en la calle, ¿no? O sea, no, hay un gran sector de la población que se droga y luego aún si metemos las drogas que son legales, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de gente drogándose porque la realidad muchas veces es insoportable, incluso en personas que tienen entre comillas trabajos estables. Vean, por ejemplo, el exceso de consumo de tabaco, de alcohol. Son drogas legales, pero drogas al final del cabo que alteran el sistema y la percepción
y que la gente las consume mucho. Y no precisamente es gente de la calle sin hogar o delincuentes, ¿verdad? O sea, hay un gran consumo por la mayoría de la población, sobre todo en jóvenes. Ahora, vamos a otra. Coca-Cola, ¿no? Red Bull, bebidas energéticas, también son drogas. O sea, también tienen sustancias que alteran la percepción, que alteran la realidad al final de cuentas, y son gratuitas, las consumen hasta los niños. Perdón, gratuitas no, son legales, las consumen hasta los niños. Entonces, esto, el que cada vez haya más corrupción, más narcotráfico, acerca otro tipo de drogas, ¿no?, a la población, pero empieza a generar una cultura de consumo que se va volviendo cada vez más cotidiano. La desestabilización social y económica, ¿no? El narcotráfico y la delincuencia pueden socavar la estabilidad del país, de una región. Esto incluye no solo el debilitamiento de la economía legal, sino la pérdida de empleos legítimos y la fuga de inversiones. Lo mencionábamos antes, o sea, yo no coloco mi empresa en un lugar porque sé que hay corrupción, porque sé que hay narcotráfico, ahí no me meto. Y entonces se generan estos polos de atracción negativa en la que solo llegan a la región cosas negativas, pero no cosas positivas. Entonces se van los empleos, se van las inversiones, se van las personas, y son pueblos literal tomados por el narcotráfico que quedan abandonados. Desplazamiento forzoso y migración. La presencia del narcotráfico y la delincuencia puede provocar desplazamientos forzosos de la comunidad entera, que es lo que se mencionaba hace un ratito justamente, generando crisis humanitarias, flujos migratorios, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en estos éxodos masivos de África hacia Europa. O sea, no solo es por pobreza, o sea, ahí también hay escenarios de corrupción muy fuertes, escenarios de violencia, de narcotráfico y de explotación. Lo vemos en la frontera sur del país, con países como Guatemala, Honduras, Venezuela, que migran hacia México, hacia Estados Unidos, con la esperanza de huir de la violencia, de tener mejores niveles de vida, y mexicanos que hacen lo propio yendo hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, no somos exentos de esto. El impacto ambiental. El narcotráfico está asociado con actividades ilegales como deforestación, envenenamiento de ríos, degradación de ecosistemas naturales, y esto también tiene un impacto negativo en la biodiversidad y en el medio ambiente, ¿no? Son esas cuestiones que a veces uno no se plantea, que a veces uno piensa que, bueno, la delincuencia y el narcotráfico impacta, por ejemplo, nada más en la salud, en la violencia de una región, pero pues también está impactando en la cultura y también está impactando en el medio ambiente. O sea, lo contamina por la falta de control a la hora de eliminar los desperdicios o los residuos, ¿no? Pueden provocar incendios, contaminar el aire. O sea, una persona que vive al lado de una fábrica de drogas, o sea, se droga con los gases que de ahí salen, ¿no? Y no pensemos que todas las fábricas están, por ejemplo, en el interior de la selva lacandona, ¿no? O sea, no, habrá, pero muchas otras están en plenas comunidades urbanas, en plenas zonas urbanas, ¿no? En naves que nadie sabe qué se hace ahí, pero ahí se hacen drogas. Y generan vapores, generan contaminación, o sea, la contaminación ambiental causa el narcotráfico, causa el crimen organizado, es un fenómeno no muy visible, pero sí presente, ¿no?, en el día a día de la ciudadanía, de la cotidianidad. Hay grandes costos económicos, ¿no?, ya que implican pérdidas en términos de productividad, como lo dijimos hace un momento, pero también en gastos de seguridad y de justicia en los recursos públicos. Si cada vez hay más crimen organizado, cada vez vamos a necesitar más soldados, más elementos de la policía, pues para controlar esta situación, y ellos pues requieren un salario. Claro, no estoy diciendo que si no hubiera narcotráfico habría que despedir a los policías, o sea, no per se, pero entiéndase que van de la mano, ¿no? Mejor equipo, más combustible, más gasolina para helicópteros, aviones, vehículos, para moverse a zonas de conflicto, para rastrear delincuentes, más recursos digitales, ¿no? Y esto es un consumo de energía, y todo esto también tiene que ver en una degradación forestal, en una degradación del medio ambiente, porque estás consumiendo recursos energéticos, generando calor, ¿no?, quemando combustibles fósiles, cosas que también generan narcotráfico y que no se ven como tal, ¿no? Vamos a ver el último tema por hoy, que es la alternancia, y ese es uno de los temas más importantes, ¿no? Vamos a ver solo 7 aspectos importantes, pero sí quería tomarme un momento para precisar algunos elementos muy interesantes sobre la alternancia, ¿no? Entonces, primero,
entender que la alternancia, la información que existe, los estudios que existen, nos dicen que es lo mejor para la ciudadanía y para el pueblo. Pero el problema es que a veces no entendemos bien qué significa alternancia. Alternancia no es quitar al PRI y que gobierne Morena para siempre. O sea, eso no es alternancia. Mucha gente lo ve así porque es el eslogan que muchos partidos han ocupado. Pero en realidad esto no es lo que queremos ver. La alternancia en el poder implica que cada nuevo periodo de gobierno gobierne un partido diferente al que estaba gobernando antes. Si era el PRI, ahora el PAN. Si era el PAN, ahora Morena. Si era Morena, ahora el PRD. Si era el PRD, ahora el PT. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como solo gobiernan un periodo y se van, no forman lazos estrechos, no hay gente que se quiera corromper con facilidad porque saben que total, al final de cuentas después va a gobernar otro partido. Los que están en el poder tienen que tratar de gobernar bien y tienen que tratar de hacer lo mejor posible porque saben que la ciudadanía va a votar por otro partido, ¿no? Entonces, cuando hay alternancia, cuando ha estado un gobierno de un partido, luego de otro y luego de otro, los estándares de calidad y de vida social mejoran. Hay menos actos de corrupción, hay menos desvío de recursos, hay más desarrollo social, hay menos endeudamiento, hay más crecimiento económico. Esto está demostrado. Entonces la alternancia es buena, es decir, sin importar si ustedes tienen o no un partido de preferencia, si un partido gobierna por mucho tiempo, ese estado se ve en corrupción, se ve endeudado, bajan sus estándares de desarrollo. No hay un estado que haya habido el mismo partido más de 3, 4 periodos y que sea un estado súper desarrollado. Al contrario, los estados que tienen alternancia son los que más han estado creciendo en sus indicadores de desarrollo. Entonces, si ustedes pertenecen a un partido político y quieren ser políticos y quieren estar ahí, pues es obvio que van a defender al partido político que pertenecen. Pero si no pertenecen a un partido político, yo les diría que no tengan afinidad por ninguno, sino que elección a elección vean pros y contras y piensen en la alternancia. A veces convendrá que se quede un partido, pero no para siempre, a lo mejor 2 periodos. Muy extraordinariamente a lo mejor 3 periodos, pero ya en un cuarto, ya en un tercero. Tiene que haber alternancia para que no se creen estructuras rígidas, para que no estén en el mismo puesto de poder personas, ¿no? Y puedan seguir haciendo actos de corrupción o que nadie los vigile. Tiene que haber alternancia, ¿no? Entonces vamos a ver algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, renovación y diversidad de liderazgo. La alternancia política permite la entrada de nuevos líderes y partidos políticos al gobierno, lo que fomenta la renovación y la diversidad de ideas, enfoques y perspectivas en la toma de decisiones. Entra un nuevo partido, piensa diferente, hace cosas diferentes. A veces estas cosas resultarán bien, a veces no, pero hacer lo mismo siempre tampoco es bueno. Te estanca en escenarios de pobreza, de desigualdad, de corrupción, ¿no? Que es lo que veíamos en las láminas anteriores. No es bueno que un partido permanezca siempre en el poder, sin importar cuál sea. No es bueno que siempre esté en el poder. Hay que tener escenarios de alternancia. Y repito una vez más, puede ser que sí estén 2 periodos, inclusive 3 si todo va muy bien. Pero pensar que nos conviene alternar, ¿no? Y no se trata de que hoy sea PRI y mañana PAN. Hoy PRI y mañana PAN. Hoy PRI y mañana PAN. O hoy Morena, mañana PRI. Morena, luego PRI. O sea, no. México tiene una gran diversidad de partidos políticos. Sería muy interesante darles el poder. O sea, imagínense solo por un momento, ¿no? O sea, quítense la camiseta del partido favorito y pensemos en un partido como el PT, Partido del Trabajo. ¿Qué pasaría si apoyáramos al PT para que fuera de gobernación y para que fuera presidente? O sea, federal y estatal. O sea, se imaginan un partido que a lo mejor no tiene tantas relaciones, tantos nexos, tantas cuotas que cumplir, ¿no? Tantos favores que pagar porque es pequeño. Y de repente llega al poder, pues va a hacer las cosas bien diferente. Va a entrar personas que no estaban ni en la nómina del PRI, ni de Morena, ni del PRD, ni del PAN, que son los partidos más grandes y tradicionales, sino a lo mejor
gente más joven que ha buscado otros partidos para crecer, gente con otras capacidades que ha buscado otros partidos para crecer, con otra formación profesional. O sea, sería muy interesante ver qué haría el PT en la presidencia, por ejemplo, PT solito, o qué haría el Partido Verde, ¿no? Que en lo personal no son uno de mis favoritos, pero sería interesante ver qué podrían lograr. Entonces, no pensar en hoy Morena, mañana PRI, sino pensar en una cultura política que pueda hacer que un partido pequeño llegue, ¿no?, a las grandes cúpulas del poder. Se me ocurre, no sé por qué lo voy a decir, esta relación como ejemplo de la Liga de Fútbol Mexicana. La Liga de Fútbol Mexicana es bien extraña porque aunque hay equipos favoritos y equipos que tienen mucho dinero y jugadores entre comillas muy talentosos, no siempre ganan. A veces gana la liga un equipo que nadie se lo esperaba, ¿no? Y entonces es bonito como aficionado al fútbol cuando ves que el equipo que es pobre, que el equipo que no tenía muchos recursos le echó hartas ganas y le ganó al que era el grande, el favorito, al que tiene jugadores internacionales que cobran mucho, ¿no? Bueno, o sea, piensen eso en la política, piensen que un partido pequeño que llega al poder puede hacer grandes cosas, puede esforzarse mucho, puede echarle muchas ganas, puede buscar muchas relaciones, puede hacer las cosas diferentes. De ahí es un elemento importante de la alternancia. Otro más, pues, es el control y el equilibrio del poder. La alternancia política evita la concentración excesiva del poder en un solo grupo o un partido político, lo que ayuda a prevenir el abuso de poder y la perpetuación de estructuras autoritarias. Es decir, vuelvo al punto. Si yo supiera que soy una empresa y que aquí gobierna el PRI, por ejemplo, ¿no? Y que el PRI va a gobernar durante los otros 30 años, pues decir, bueno, pues me conviene aliarme con el PRI y hacer negocios con ellos y corrupción, pues porque va a estar aquí. Pero si yo sé que ayer gobernó Moreno, hoy gobierna el PRI, pero que todo apunta a que mañana va a gobernar el PRD, pues voy a decir, pues si el PRI quiere una mordida, ¿no?, para poner mi empresa, pues me espero a que termine su periodo y el PAN no me lo va a pedir, o no me lo va a pedir el PRD, o no me lo va a pedir Morena. O al revés, porque no se trata de partidos políticos. Si Morena es el que gobierna y Morena es el que está pidiendo actos de corrupción, pues me espero porque hay alternancia y entonces a lo mejor entre el TRI no me lo va a pedir, ¿no? Pero esto pasa siempre y cuando hay alternancia. Si hay alternancia, si no se perpetúan durante varios periodos un partido en el poder, entonces el control y el equilibrio del poder empiezan a funcionar. Esa alternancia política evita que uno solo concentre el poder. Piensen, por ejemplo, en Porfirio Díaz. Él concentraba todo el poder porque no había alternancia, ¿no? Así de sencillo. Es un ejemplo muy claro en la historia de México. Vamos a otro. Rendición de cuentas y transparencia. Como yo sé que la ciudadanía está constantemente cambiando de partido, eligiendo a otros, dando nuevas oportunidades, entonces yo creo sistemas para rendir cuentas, para que vean, no, mira, o sea, tú votaste por mí y yo estoy haciendo esto, yo ya cumplí con aquello, aquí está la información, aquí está el dinero, aquí está cuánto se gastó, aquí está lo que hemos hecho. Hay más rendición de cuentas porque si no rindo cuentas claras, la gente ya no va a votar por mí y va a votar por otro partido. Siempre y cuando hay una cultura de alternancia. Si no hay una cultura de alternancia, pues los partidos ya, los presidentes, los gobernadores ni informan ni rinden cuentas total, pues siempre se vota por el PRI, siempre se vota por Morena, siempre se vota por el PAN. Entonces pues no hay que rendir cuentas, no hay que ser transparentes, al final siempre votan por los mismos, pues estos mecanismos no existen, ¿no? Otro más, estabilidad política y social. La alternancia política puede contribuir a la estabilización de estos factores y permitir la resolución pacífica de conflictos y la renovación de la confianza ciudadana en el sistema democrático. No se trata tanto de una violencia física, sino de llegar al diálogo, y en la alternancia hay diálogo. Hay concesiones, hay acuerdos, ¿no? Porque a lo mejor, si siempre gana el Morena, por ejemplo, ¿no?, cambiando de partido, pues los diputados, los senadores no van a negociar, van a bloquear todo lo que haga la otra bancada, se van a llevar mal, lo van a impedir. Pero si sabemos que la mayoría hoy es Morena, pero mañana es PRI, pero mañana es PRD, pero mañana es PAN, pues los diputados van a decir, no, pues nos conviene negociar, llevarnos bien, platicar, velar realmente por los intereses ciudadanos, pues porque al final de cuentas no nos vamos a quedar en el poder mucho tiempo. Y si nos bloqueamos entre nosotros, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces mejor negociamos, platicamos y llegamos a acuerdos que puedan beneficiar a la sociedad, ¿no?
La renovación de políticas públicas, ¿no? La alternancia política brinda la oportunidad de introducir nuevas políticas y enfoques en la gestión gubernamental y esto permite adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad y abordar problemas urgentes de manera más efectiva. Por ejemplo, aquí pongo la foto de Andrés Manuel por el Tren Maya. Yo sé que mucha gente está contra el Tren Maya. Hay argumentos para estar en contra, también hay argumentos para estar a favor. Al final de cuentas, no todo es malo y no todo es bueno. En la política es una escala de grises. Hay cosas buenas, hay cosas malas en todo y en todos. Al final, a veces las cosas buenas ganan y dices, bueno, la política pública fue buena. A veces las cosas malas ganas y dices, la política pública fue mala, ¿no? O a veces quedan muy empatadas y dices, bueno, la política pública fue un poco ineficiente o no fue tan eficiente, ¿no? Se queda neutra. Pasa con todo. Para analizar política, para analizar la ciencia social, te tienes que quitar la camiseta de cualquier ideología económica, política, de partidos, de culturas. O sea, no la puedes analizar desde tu perspectiva. Si yo me pongo la camiseta de Morena y quiero analizar, pues todo lo de Morena está bien y todo lo de demás partidos está mal. Y eso no es cierto. Hay cosas en el PRI que están bien, hay cosas en el PRD que están bien, hay cosas en el PAN que están bien, hay cosas en el Partido Verde que están bien, hay cosas en Morena que están bien. Hay cosas en Morena que están mal, hay cosas en Morena, hay cosas en el PRI que están mal, hay cosas en el PRD que están mal, hay cosas en el PAN que están mal, ¿no? Ninguno es la panacea, ninguno es la perfección, el que todo, o sea, no. Pero la alternancia nos permite ver cosas diferenciadas. Por ejemplo, en el periodo de Enrique Peña Nieto se trató de crear zonas de administración especial, unas estaban en el sur, para que estas zonas tuvieran tasas de interés menor, aduanas menores, impuestos menores y esto generara desarrollo. Al final, las zonas no se pudieron construir, no funcionaron y el sur siguió mal. Desde la época de Porfirio Díaz, ya se hablaba de que el sur no estaba desarrollado, de que había pocos caminos, de que había poca infraestructura. Se intentó llevar infraestructura a esa región en esa época y no se consiguió. Después de la Revolución Mexicana ya se decía que el sur necesitaba infraestructura. Después de todos estos elementos y años, ¿no?, de gobierno del PRI, el sur siguió sin infraestructura y sin desarrollo. Y esto no está bien. O sea, perdón, pero aquí sí es muy claro que si tú tienes una región abandonada por más de 70 años y priorizas el desarrollo del centro del país y del norte, abandonando el sur, pues entonces el sur es el que tiene las peores condiciones de pobreza, de acceso a oportunidades económicas, de igualdad de oportunidades, y lo pueden ver en la estadística. El sur es el que menos PIB genera, el que menos ingreso por salario tiene, el que tiene más desempleo, el que tiene menos empresas, el que tiene más pobreza, el que tiene más desigualdad, el que tiene más marginación, el que tiene niveles de educación más bajos, el sur del país. Eso está ahí, no se puede negar. Hay una alternancia en el poder, ¿no? Llega, por ejemplo, Fox, ¿no?, para quitar 70 años del PRI. Fox empieza a hacer una política de emprendimientos, de haz tu propio negocio. Algunos funcionan, otros no. Esa política tenía muchas debilidades, pero hubo un grupo social que no había sido favorecido, que era la pequeña y la microindustria, que con Fox alcanzó cierto desarrollo. No podemos decir que la política haya funcionado al 100%, porque la verdad es que no, pero hubo un intento hubo el hacer algo diferente. Pudo haber salido muy bien, solo había que afinar 2-3 cosas en el programa, 2-3 cosas en la política, que después de haberla ejecutado, pues ahora son muy obvias. En el momento no se pudieron ver quizás, ¿no? Vean, por ejemplo, con Andrés Manuel. Muchos no están a favor de las becas que se les otorgan a los jóvenes y a los adultos mayores. Sin embargo, ¿dónde estaba todo ese recurso antes? Y no es que se lo robaran como tal. Una parte sí, eso es muy cierto, es muy obvio. Pero a lo mejor estaba destinado en programas sociales que no tenían tanto impacto, que no tenían tanta repercusión en el desarrollo social. Ahora Andrés Manuel dice, vamos a quitar estos recursos de acá y se los vamos a dar directamente a estas personas. En algunas ha funcionado muy bien, en otras no. Claro, ha habido también escenarios de corrupción. A la postre es muy fácil ver los fallos de una política, no al momento de diseñarla. Pero sí se está generando un dinamismo económico. La gente tiene más dinero, que está consumiendo más. Esto está fomentando la creación de algunas nuevas empresas, ¿no? Entonces no es perfecta, no es idónea la política, pero está haciendo algo diferente. Es por eso en parte que el peso no se ha visto tan perjudicado como otras monedas respecto al dólar, ¿no?
porque hay este flujo de dinero. Y sí, después puede haber una gran inflación, habrá que combatirla, pero es un puede, no es una garantía. Puede que no la haya. ¿Me explico? Puede que este dinero en manos de la gente, aunque muchos lo estén ocupando solo para consumir alcohol o para malgastarlo, está generando dinamismo económico, está generando flujo de dinero, ¿no? Y en el caso del Tren Maya, bueno, es una apuesta por tratar de llevar un desarrollo al sur. Sí, hubo daño a animales, hubo degradación ambiental, pero ya la hay, o sea, me explico, o sea, ya hay empresas contaminando, ya hay barcos contaminando, o sea, es imposible generar un desarrollo sin un daño ambiental. Después podemos generar un desarrollo que busque la restauración ambiental. Pero ¿cómo vamos a llevar una carretera, no, sin quitar la selva, por ejemplo, o un tren sin quitar la selva, un aeropuerto sin quitar zonas? Y tampoco se trata de que seamos hipócritas, o sea, nuestra casa, ¿a poco nuestra casa está construida en algo que históricamente fue plano y desértico y no había nada? Si hasta en el desierto hay vida. O sea, seguramente había, si es en Pachuca había tuzos, había a lo mejor alguna especie de armadillos, zarigüeyas, ardillas, ¿no? Reptiles, serpientes, lagartijas, hormigas. O sea, yo porque quito un hormiguero no estoy degradando el ambiente, o sea, el hormiguero no, pero un jaguar sí, pues no, no es cierto. Toda actividad humana genera un deterioro ambiental. Que sí podemos buscar desarrollos más sustentables, es verdad. Pero sustentables es que no se comprometa el goce de los recursos para otras generaciones, no que no haga daño al medio ambiente. No nos seamos ingenuos y no nos dejemos engañar. Veamos, si el Tren Maya se termina, si se pone en operación, que se supone que para finales del 23 debía de estar en operación. Veamos si es cierto y veamos cómo funciona. ¿Qué tal si realmente sí es el puente de desarrollo hacia esta región, hacia visitarla, hacia hacerla más accesible? Yo en lo particular nunca me he podido subir a un tren, ¿no? Yo veo Europa, veo otros países que estudio y tienen un sistema de trenes impresionante. O sea, tú puedes viajar por tren a todo el país, en México no. En México o son un montón de horas por carretera o o tienes que volar y es muy caro y es muy contaminante. Necesitamos una línea de tren social, civil, más grande. Y es algo que Europa, ¿no? Y países del primer mundo le han apostado desde hace mucho tiempo. Y en México no. En la época de Porfirio Díaz se le apostó y después se le dejó, se le fue abandonando cada vez más. Y el tren es un mecanismo súper eficiente de comunicación. Súper eficiente. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Continuando con las láminas, tenemos también la participación ciudadana y el empoderamiento. O sea, la alternancia hace que los ciudadanos quieran ir a votar, que se den cuenta que en ellos está el poder de decidir, que se den cuenta que ellos generan esa competencia electoral y que esto hace que la ciudadanía se interese más, que esté ahí al pendiente de observar la transparencia, la rendición de cuentas, que ellos mismos quieran participar de esto. Es un elemento presente en la participación ciudadana. Y la renovación de la legitimidad del gobierno. Cuando un gobierno entra en un mecanismo de alternancia es más legítimo, más gente vota por él. Por Peña Nieto votó y ganó casi el 20% de todo el padrón electoral, ¿no? En esas elecciones votó menos de la mitad y Peña Nieto ganó con el 20 y tantos %. Es decir, solo el 20% de la ciudadanía quería a Enrique Peña Nieto como presidente. Eso lo demuestran los resultados electorales. Los demás votaron por otros o más de la mitad simplemente no votó porque no había credibilidad, ¿no? Con Andrés Manuel, les guste o no, votó más de la mitad de la población y Andrés Manuel ganó con más de la mitad, ¿no? Entonces, es decir, es uno de los presidentes más legítimos en los últimos tiempos, en el sentido de que la mayoría de las personas votaron por él, ¿no? Y esto es así, les puede gustar o no, pero ahí están los hechos, ahí están las actas. Habrá que ver la siguiente elección. Yo pienso que la siguiente elección va a ser muy competitiva y va a haber mucha participación ciudadana. ¿Y saben por qué? Por la alternancia. Porque quitamos al PRI, entró Morena. Porque antes del PRI estaba el PAN, entró el PAN, PRI, Morena. Y se empiezan a hacer más competitivas las elecciones. Va a haber más participación.
Vamos a ver quiénes sean los candidatos y va a haber más gente votando, va a haber más gente participando, de eso estoy seguro. Veamos en la elección del 24 cuánta gente sale a votar. Quizás alcancemos un récord histórico, 70% de la población votando. Sería muy interesante y nos daríamos cuenta de esta alternancia y veamos quién gana y por cuánto gana, por qué margen gana, ¿no? Vamos a dejar esta parte hasta aquí, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que estos temas que hayamos visto pues hayan sido de su interés, que hayan podido aprender bastante y igual que las clases pasadas se queda de tarea una infografía con 5 puntos importantes a destacar, ya sea en el caso de hoy del tema de corrupción, del tema de alternancia o del tema de crimen organizado y narcotráfico. El que ustedes prefieran, una infografía, 5 puntos que ustedes quieran destacar. Nos vemos próximamente y cualquier cosa saben que me pueden contactar por medio del correo o directamente ahí con coordinación y ellos nos hacen favor de darnos cualquier indicación o de comentarnos cualquier situación. Que tengan una muy bonita semana, nos vemos pronto. Recordarles una vez más que entonces la tarea va a ser una infografía, 5 puntos importantes de cualquiera de los temas que hemos visto hoy. La van a entregar por medio de Moodle. Me falta subir ahí unas láminas, perdón, les voy a subir las láminas que falten y las de hoy a la brevedad. También dejarles por ahí la tarea. Y ya saben que cualquier cosa, cualquier duda por correo o a través de coordinación, que siempre son muy amables y nos hacen saber cualquier indicación. Quédense con esta parte de que la alternancia es positiva, la demuestran los datos, las estadísticas, busquen ahí estudios sobre la alternancia y los beneficios que esta tiene, que esta reporta no solo en México, sino a nivel internacional, y también con que actos de corrupción, falta de ética, pues traen como consecuencia actos de delincuencia y de corrupción, que no se justifican, pero sí explican el por qué el aumento de esto, por qué se generan en gran medida, ¿no? Espero que la clase les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Espero que nos veamos muy pronto, tengan una muy bonita semana y cualquier cosa estamos ahí pendientes.